Vamos a continuar entonces con esta serie que hemos titulado Conociendo la Palabra. Vamos ya bien adelante en esta serie, estudiando cada uno de los libros de la Biblia. Hace 8 días estudiamos el libro de Proverbios y obviamente pues en ese orden hoy vamos a ir al libro de Eclesiastés, uno de los libros más difíciles de comprender de toda la Biblia. No el más difícil, vamos hacia allá, pero sí uno de los más difíciles. Ahora, ¿por qué digo que es uno de los más difíciles? Aquí nuevamente hay que enfatizar muchísimo esto. Tristemente nosotros nos quedamos con los capítulos y versículos de la Biblia, cosa que no es inspirada, cosa que no fue escrita en el principio desde el original. Ya lo vimos en el libro de los Salmos, sí, el libro de los Salmos son 150 escritos, canciones, poemas, oraciones, pero ese libro está para que lo veamos como un todo. Obviamente uno se demora un poquitico leyendo el libro de los Salmos, son 150 capítulos, pero como veíamos, esos capítulos están allí de una manera hermosamente estructurada, diseñada, para que lo veamos como un todo, no para que solamente nos quedemos con un salmo. Después vimos el libro de Proverbios y enfatizábamos lo mismo. No nos podemos quedar con un solo proverbio. El libro está hermosamente diseñado para que lo veamos de principio a fin como un todo nuevamente. Quizá nos tardamos un poquitico en leerlo, pero la idea es que veamos o entendamos ese panorama general con el libro, si no vamos a sacar muchos textos de contexto. Pero si hay un libro que es difícil de entender, tristemente por eso, porque a veces pensamos que así fue escrita la palabra. Un versículo aquí, un versículo allí, no. Es un libro que tiene 12 capítulos, realmente es muy corto, es precioso, pero si uno no lee este libro y lo entiende desde el principio hasta el final, de hecho es un libro que tiende más a confundirlo a uno. Repito, si uno no entiende el panorama general del libro de Eclesiastés, termina uno más confundido. ¿Por qué? Porque el libro no fue diseñado para quedarme, por ejemplo, en el capítulo 3, que es a veces de donde más se hacen preguntas. Es que resulta que este libro tiene unas expresiones muy extrañas, que si no lo entendemos en todo su contexto, nos va a confundir. Expresiones como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo dentro de muchos. No seas demasiado bueno, porque a los buenos que son tan buenos, no les va tan bien. Eso dice el libro de Eclesiastés y tú dices, ¿cómo? ¿Eso está en la Biblia? Pero es que hay que entenderlo en su contexto. Y aquí quiero decirlo de inmediato. El libro de Eclesiastés es de hecho una sátira o una crítica al pesimismo humano. Es decir, el libro de Eclesiastés es un libro que está escrito en el contexto de un hombre que en su sabiduría, él quiere mostrarnos a ti y a mí cómo se ve este mundo desde la perspectiva humanista. Es decir, desde una perspectiva donde lo único que importa es esta vida. Donde Dios, sí, y este libro no es escrito para ateos. Sí, Dios es real, sí, Dios existe, sí, yo amo a Dios, sí, yo creo en Dios, pero solo para lo de esta vida. Y en ese contexto, entonces, el libro de Eclesiastés o el autor de Eclesiastés es quien escribe ese libro que es bien extraño. De hecho, lo que les decía, ese libro que dice, sabes, disfruta todo lo que quieras en esta vida, no te prives de nada, porque eso es lo único que tenemos. Bueno, si es que es verdad. Entonces, el libro de Eclesiastés nos quiere mostrar todo ese panorama, particularmente casi que de los 11 primeros capítulos, y tiene 12 solamente, son hablando acerca de eso. Si tú y yo no tenemos en mente ese propósito del libro de Eclesiastés, entonces lo que digo, a mí me han hecho muchas preguntas. Alex, ¿por qué Eclesiastés capítulo 3, versículo tal dice esto? Yo siempre les respondo, termina de leer el libro, porque al final está la respuesta. Entonces, si uno se queda a la mitad, si uno se va a la mitad de la película, ¿cómo la va a entender? Y a veces nos pasa. Entonces es un libro corto, te demoras media hora, 45 minutos leyéndolo despacio. Y fue escrito para que lo leyéramos de principio a fin, no para que lo dividiéramos en capítulos y versículos. ¿Por qué está así en nuestras traducciones? Realmente yo no les tengo una respuesta para eso. No sé a quién se le ocurrió colocarle capítulos y versículos a la Biblia. Quizá nos ubicamos más fácil, pero si nos empezamos a leer la Biblia así, salteados, versículos salteados, en lugar de ubicarnos, nos desubicamos, si no lo tenemos en contexto. Entonces, precisamente le he puesto como título a esta enseñanza, realidad en la palabra. El libro de Eclesiastés nos quiere colocar en la realidad en la que vive la gente en este mundo, sin tener en cuenta que hay algo más que esta tierra. Eso es lo que nos quiere mostrar el libro de Eclesiastés. Él nos quiere mostrar que lo que hoy muchos se preguntan, no, pero es que alguna vez lo has escuchado o quizá tú lo has pensado, es que lo único que hay es esta vida. Uno se muere y hasta ahí llegó. Eso es lo que nos muestra el libro de Eclesiastés. ¿Cómo se ve la vida desde esa perspectiva? ¿Cómo se ve la vida desde una perspectiva donde hay gente que dice eso? No, yo sí sé que hay Dios, pero
El infierno, eso es aquí. Y el cielo es aquí. Uno hasta que se murió, hasta ahí llegó. Y Eclesiastés nos dice que eso es lo que piensan muchos. Pero lo que nos quiere mostrar realmente es que hay algo más que esta vida, y es la eternidad. Y para concluir esta introducción quisiera decir que hace poco escuché, no lo voy a decir a manera de crítica porque no voy a decir el nombre, pero fue lamentable, escuché a un pastor, no voy a decir quién obviamente, pero lo lamenté porque un pastor decía esto: es que la iglesia lo que necesita es un mensaje fresco. Eso de predicar que hay vida después de la muerte, eso de predicar que hay una eternidad, no. Allá vamos a llegar en algún momento, algún día. La gente lo que necesita es un evangelio para allá, aquí y ahora, práctico. ¿Sabes? Digo que lo lamento porque ese no es el evangelio. Es real, necesitamos el evangelio aquí y ahora, pero viviéndolo a la luz de la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia de principio a fin. Eso es lo que enseña el libro de Eclesiastés. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. No, mis hermanos, no es difícil entender que todo lo que tenemos no es esta vida, sino que aun cuando pasáramos después de esta vida, hay algo de hecho más grande y más glorioso que es la eternidad. Entonces, esa es la realidad y eso nos quiere mostrar el libro de Proverbios. La realidad, y esa realidad está en la palabra. Así que vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos. No vamos a ir capítulo a capítulo, versículo, obviamente 12 capítulos es demasiado, pero vamos a ver 3 verdades para poder comprender el libro de Proverbios, de Eclesiastés, y de hecho, para que tú y yo nos animemos a leerlo desde esta perspectiva. Y lo primero que quiero que veamos que nos muestra el libro de Eclesiastés es la realidad del mundo. La realidad de este mundo que nos rodea. De hecho, aquí quiero decir, una de las frases que más se muestra en el libro de Eclesiastés, más de 20 veces en 12 capítulos, eso es casi 2 veces por capítulo, es una frase muy interesante: bajo el sol o bajo el cielo. Es decir, pensar en esta vida solamente de lo que hay por debajo del sol, lo que hay por debajo del cielo, centrado solamente en esta tierra. No diciendo que Dios no existe, pero lejos de la perspectiva de Dios, pensando que Dios está por allá, tan lejos, y aquí estamos nosotros y esto es lo único que tenemos. Es decir, centrados en el hombre, en el humanismo, en el naturalismo, en las cosas de esta vida. Pero Eclesiastés destroza esa idea. Después del primer versículo, capítulo 1, versículo 1, que dice que el autor de este libro no dice que es Salomón, pero se cree que es Salomón. Dice que es uno de los hijos del rey David, pero se cree que es Salomón. Dice el capítulo 1, versículos 2 y 3. Notemos lo que dice este autor: nada tiene sentido, dice el maestro o el predicador, si lo prefieres, si tienes la traducción Reina Valera 1960. Ningún sentido en absoluto. Es decir, si tú te pones a pensar en esta vida, ¿qué tiene sentido? Si piensas bien, nada tiene sentido, lejos de la perspectiva de Dios. Versículo 3. ¿Qué obtiene la gente con tanto trabajo? Y allí está la frase: bajo el sol. Si lo que tenemos es solo en esta vida, lo único que hay es esta vida, ¿para qué trabajar tanto? ¿Tiene sentido uno desgastarse trabajando? Si lo único que hay es esta vida y si nos morimos y hasta ahí llegó todo, ¿tiene realmente algún sentido matarse uno trabajando? Eso es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés. ¿Y cuántas veces eso es lo que nosotros pensamos? ¿Uno para qué trabaja tanto en esta vida si al final nada se lleva? Sí es cierto que no hay eternidad. Y eso es lo que muestra el libro de Eclesiastés. En el mismo capítulo, vayamos a los versículos 13 y 14, obviamente es un panorama general. Dice: me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. O sea, solamente mirando aquí en esta tierra. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. Si yo me pongo a mirar la vida debajo del sol, es decir, solo aquí, en esta tierra, esto es una tragedia realmente. Versículo 14. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, desde la perspectiva del hombre, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Nuevamente, si todo lo que tenemos es esta vida, díganme algo que tenga sentido. Dígame algo que tenga razón de ser. Cuando uno tiene su vida centrada solo en esta tierra, al final, ¿qué se lleva? ¿En qué nos convertimos al final? Después de 60, 70, 80, quizá 90, 100 años. Hace poco aquí en Colombia murió considerado el hombre más rico de Colombia. Poco más de 90 años, pero se murió. ¿Qué se llevó? Si no hay eternidad, ¿qué pudo hacer este hombre? Mis hermanos, es la realidad. Capítulo 2, versículo 17. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado.
Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Imagínense uno persiguiendo el viento. ¿Saben qué dice? Es una locura, es una tontería. De hecho, una de las palabras que está mucho también aquí en este libro, que la Reina Valera lo traduce vanidad, pero no es vanidad. Más bien significa eso, sin sentido, sin razón de ser. Nuevamente, centra tu vida solo en esta tierra y sabes, vas a terminar odiando la vida. Si todo lo que tú haces, si cada mañana te levantas y tú dices, pero ¿para qué me levanto? Para trabajar. Hasta para trabajar para alguien más que ni siquiera agradece. Centra todo lo que tú eres solo en esta tierra y te decepcionarás. Dirás, ¿la vida para qué? ¿De qué vale? ¿Qué tiene sentido? Mis hermanos, sí podemos ver. Entonces, por eso es lo que les decía. Mucha gente lee este libro y dice, ay, esto está en la Biblia. Uy, qué libro tan raro. Pero recordemos, eso es lo que quiere hacer el autor de Eclesiastés. Mira solo a esta tierra. Quita tu mirada de la eternidad. Quita tu mirada de un Dios que vive en el cielo, más allá del sol, más allá de este cielo que podemos ver. Coloca tu mirada solo debajo del sol, solo en las cosas que puedes ver, en lo terrenal, en lo físico. Tarde o temprano te hartarás y no le encontrarás sentido a la vida. Precisamente aquí viene un versículo impresionante, capítulo 4, versículo 3. Los más afortunados de todos, ¿quiénes son? Son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Entonces, si podemos ver, es pesimista hasta más no poder. Pero la pregunta es esa. ¿Será que lo único que hay es esta tierra? ¿Será que lo único que hay es esta vida bajo el sol, bajo el cielo? ¿Será que no hay algo más allá? El autor de Eclesiastés quiere que pensemos eso. Mis hermanos, pero a veces nosotros hasta como cristianos vivimos la vida es así, mirando solo a esta vida, mirando solo esta tierra. Un versículo más para terminar este punto, capítulo 9, versículo 11. Observé algo más bajo el sol. Si notan que esa frase se repite una y otra vez. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Hace 8 días en el libro de Proverbios decíamos que como cristianos no creemos en la suerte, pero cuando realmente no conocemos de Dios como es, cuando no conocemos su palabra, eso es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés, terminamos confiándose en la suerte. Porque es cierto, ¿cuántas veces el más habilidoso no gana la carrera? Pasó, creo que fue la semana pasada, en ciclismo, ¿no? Un ciclista colombiano, decepcionado, porque podía ganar, pero no lo dejaron. Porque aquí, debajo del sol, esa es la gran realidad. A veces ves personas tan sabias, tan inteligentes, y son los más pobres. A veces ves personas necias, personas malas, y llenos de dinero. Y entonces, ¿qué dice allí la palabra de Dios? No tiene sentido. Esta vida bajo el cielo, esta vida sin una perspectiva de la eternidad y de Dios, termina siendo una desilusión completa. Y así podríamos leer los 11 primeros capítulos de Eclesiastés, y esa es la conclusión. ¿Pero será que hay algo más? Precisamente hay un punto que es al que quiere llegar el autor de Eclesiastés, y es el segundo punto que quiero que veamos. El libro de Eclesiastés nos muestra la realidad del corazón. Porque el problema más grande del hombre es este. Cree que va a encontrar la llenura de su corazón. Cree que va a ser saciado por las cosas de esta vida. Y por eso es que las persigue a toda costa. Pero el autor de Eclesiastés quiere decir precisamente eso, que todo es vanidad. Que por mucho que tú tengas en esta vida, por más que te desgastes y logres cosas en esta vida, no importa cuánto tengas, tu corazón va a seguir tan vacío, quizás tan más vacío que antes. ¿Tú crees que lo que necesitas para ser feliz, sentirte pleno y satisfecho es un esposo, una esposa porque estás soltero? Pues mira a los que están casados, porque lo que ellos están buscando ya es separarse. ¿Tú crees que lo que te va a llenar, lo que va a saciar tu corazón es tan solo si yo tuviera dinero? Pues mira a los ricos, porque ellos tampoco están saciados. Es que sabes, si yo pudiera tener esto, lo uno, lo otro. Y aquí es donde quiero aclarar, la Biblia ni el autor de Eclesiastés dice que eso es malo. No es malo trabajar y hay que trabajar. El problema es perseguir esas cosas, perseguir el dinero creyendo que el dinero te va a saciar, te va a llenar. Lo malo es pensar que las mujeres son lo que te va a llenar, te va a saciar. No, no es pecado desear una persona, casarte con esa persona y formar una familia. Es bonito y Dios te lo permite, pero eso no te va a llenar.
No es pecado y no es malo tener una familia, ni estudiar, ni una carrera, ni salir adelante, pero si tú crees que eso te va a llenar, te va a saciar en la vida, te vas a decepcionar tarde o temprano, y quiero decírtelo por la palabra de Dios, más temprano que tarde. El problema está cuando colocamos nuestra mente, nuestro corazón, creyendo que esto nos va a llenar en las cosas que están debajo del sol. Solo hay uno que puede llenar el corazón y está más allá del sol, y ese es Dios. Y eso es lo que quiere mostrar el libro de Eclesiastés. Volvamos, por ejemplo, al capítulo 2, versículo 1. Me dije, vamos, probemos los placeres. Este hombre dijo eso. ¿Qué dice allí? Busquemos, y me encanta esta traducción, está entre comillas, las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Dije, no, voy a llenar mi corazón, me voy a saciar con las cosas de esta vida. Al final, quedé más vacío que antes. Y lo que les decía, si este es Salomón, ya vimos la historia de Salomón. Inteligencia como ninguna otra. Mujeres más de 1000. Plata y oro a montones. Fama, riqueza, poder. Lo logró todo. ¿Se recuerdan que les decía que para mí Salomón es uno de los que más me ha enseñado en la palabra de Dios? Porque yo creo que el autor de Eclesiastés es Salomón. Aunque el libro no lo dice, pero la tradición sí dice que fue Salomón. Voy a mostrarles solo una pequeña partecita nuevamente. Puedes en tu casa y espero que leas este libro maravilloso. No te demoras mucho. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 2 desde los versículos 4 hasta el 8. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida, porque no se la encontraba, edificándome enormes mansiones. Hizo la casa de sus sueños y plantando hermosos viñedos. Consiguió la casa de campo, el veraneadero. Hice jardines y parques. Y los llené con toda clase de árboles frutales. Me compré la hacienda. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Consiguió la tecnología más grande de punta de su época. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Es decir, un hombre de negocios, un hombre exitoso. El que podría haber escrito el libro de los 10 pasos para la clave del éxito. También tuve enormes manadas y rebaños. Sencillamente era el hombre más rico, más que cualquiera de los reyes que vinieron en Jerusalén antes que yo. Era un rey, es evidente. Mis hermanos, fama, riqueza, popularidad. Versículo 8. Junté grandes cantidades de plata y de oro. A este hombre humanamente no le hacía falta nada. El tesoro de muchos reyes y provincias, hasta le quitó el dinero a los demás. Amontonó. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Dijo, la música, quizá la música. Y aquí viene esta parte. Y tuve muchas concubinas hermosas. Este hombre dijo, yo no me voy a privar de nada. Tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Y qué termina diciendo este hombre? Y mi corazón siguió igual de vacío. Tenemos que vivirlo nosotros. Hay un dicho por ahí, nadie escarmienta por cabeza ajena. Dios quiera que la palabra de Dios nos lleve a entender. Debajo del sol podemos estar contentos, saciados, satisfechos con lo que Dios nos da humanamente, pero más que esto, saber que Él es nuestro Dios, que hay algo más allá del sol, que hay vida después de esta vida, que aunque hoy muriéramos no se acabó todo, sino al contrario, allí es donde empieza todo. Y que realmente tiene sentido esta vida es vivirla a la luz de que hay un Dios real y verdadero, que está en la eternidad y que envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz para que a ti y a mí hoy podamos decirlo con seguridad, vamos allá a la eternidad, donde está lo que realmente llena el corazón del ser humano. Y ahí sigue el texto, obviamente no podemos ver todos los versículos, y él sigue hablando de todo lo que hizo y todo lo que hizo, pero ¿qué dice el mismo capítulo 2, versículo 11? Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, nada me había llenado, nada había satisfecho mi corazón. Mis hermanos, qué verdad tan impresionante, era como perseguir el viento. No pude lograrlo, no me llenó. Las mujeres, y tuve las que quise, y las más hermosas, y mi corazón no se llenó. Y plata tuve hasta para regalar, para tirar, pero no me llenó. Hice negocios, hice todo lo que un hombre puede lograr en esta vida y no me llenó. Mis hermanos, la palabra de Dios es real. Y entonces, ¿qué dice allí? No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿En dónde estaremos nosotros buscando la alegría, la felicidad? Nuevamente, no está diciendo el autor que esto es malo. Una vez más, no está diciendo el autor que si tú trabajas es pecado y que si hasta ahorras está mal, ¿no?
Pero si tú crees que eso va a llenar tu corazón, no. Los placeres, no. Tú puedes leer nuevamente el libro de Eclesiastés. Él probó de todo, absolutamente de todo. No se privó de nada, absolutamente de nada. Pero siguió igual de vacío que antes, o quizá peor. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 2? Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas, porque realmente no los llenan, se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. Sí, centrarnos en esta tierra, en esta vida, en nosotros mismos, es una tragedia terrible. Capítulo 12, versículo 8. Y obviamente voy a avanzar. El capítulo 12 es el último capítulo y allí es casi el final. Quedan faltando solo 4 versículos para terminar. Pero quiero que vayamos al final de Eclesiastés, lo que dice. Es decir, ¿cuál es la conclusión de este hombre? Versículo 8, capítulo 12. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Quizá lo sabemos en traducción Reina Valera 1960. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo bajo el sol, sin Dios en nuestro corazón. Todo bajo el sol, cuando hasta buscamos a Dios solo para que nos dé cosas de esta vida. Y es lo que a veces tristemente hace la mayoría de las personas. Esta es la pregunta que yo debo hacerme, ¿aún para qué busco a Dios? Porque Dios me puede, como a este hombre, porque este no es un hombre del mundo, este es un hombre de Dios. Y Dios le permitió vivir todo eso, sí, para que tú y yo hoy tengamos un ejemplo verdadero. La pregunta sería, si ya alguien lo vivió y Dios se lo permitió, y aún le permitió escribir un libro para decirnos, pero si tú vas solo tras las cosas de esta vida, nada tiene sentido, porque a veces hasta buscamos a Dios solo para las cosas de esta vida. No, yo voy a creer en el Señor Jesucristo para que me solucione todos mis problemas, para que me dé una esposa porque estoy soltero, para que me dé dinero porque Él me va a hacer próspero, ¿sabes? Y Dios te puede dar esas cosas, no te estoy diciendo que no. Él nos las podría dar como a este hombre, como al autor de Eclesiastés. Pero sabes, si es para esto que estamos buscando a Dios, si es para esto que queremos creer en Dios, o si es para esto que ya decimos creer en Dios, al final terminaremos igual de huecos, igual de vacíos. Porque lo único que nos puede llenar, y lo quiero repetir porque esa es la enseñanza verdadera de la Biblia, lo único que puede saciar nuestros corazones y llevarnos a vivir con esperanza, con confianza, hasta alegres, no importando si tenemos o no tenemos dinero, confiados y seguros, aun cuando seamos solteros y no tengamos una pareja, no tengamos una familia, es saber que al final lo único que llena nuestros corazones es el mismo Dios que está más allá del sol y que nos está guiando hacia su eternidad. Es saber que hay vida después de la muerte. Esa es la realidad, mis hermanos. Precisamente, aquí es donde quiero ir al punto más importante del libro de Eclesiastés. Vamos a ir al tercer punto y es que el libro de Eclesiastés nos muestra la realidad del juicio. El autor de Eclesiastés, lo que digo, lee los primeros 11 capítulos, pero no te quedes allí, porque es pesimismo, porque es lamentable, porque es pura vanidad, sin sentido. Pero ¿saben dónde está la conclusión? Al final. Desde el capítulo 11 le empieza a mostrar cuál es el verdadero significado de todo esto. Y es que podemos vivir esta vida bajo el sol, a la luz de la eternidad, de lo que hay más allá del sol, lo que hay más arriba del cielo que podemos ver. Y aunque es muy sutil, pero el autor constantemente nos está guiando hacia allá. Pensemos que tiene que haber algo más que esta vida. Pensemos que tiene que haber algo más después de que morimos. Pensemos que Dios está allí, es Dios y es nuestro Dios más que para darnos cosas materiales. Él tiene que estar para algo más grande. Y aquí está una verdad preciosa, Eclesiastés 11:9. Gente joven, amo esa verdad. ¿Será que tenemos que esperar para llegar a viejos para darnos cuenta que necesitamos a Dios desde jóvenes, desde niños? Ojalá esto fuera lo que realmente le enseñaran a uno como joven. Aquí tengo que decirlo y perdónenme si alguien hasta alguna vez me lo haya dicho. Pero a mí no me gusta ese tipo de frases de es que Dios te tiene para cosas grandes, para cosas exitosas. Mis hermanos, lo más grande que Dios tenía para darme ya me lo dio. Salvación y vida eterna. Y aunque Dios me diera muchas cosas en esta vida, lo más grande está allá en la eternidad con Él. Si Dios me ha dado a Cristo, si Dios me ha dado salvación y vida eterna, Él me podría dar muchas cosas aquí, pero el verdadero éxito es saber que hay una vida después de esta vida.
Y es saber que eso es lo que debemos esperar todos los días. Si ese es el verdadero sentido de la vida, entonces sí, soy una persona exitosa. Pero no porque yo lo haya logrado, porque alguien murió por mí en una cruz para llevarme a la eternidad. Y si me va bien en los negocios, bien. Y si me va mal, bien. Y si el día de mañana me caso, bien, gracias a Dios. Si me quedo soltero, bien. Porque lo más grande ya me ha sido dado, Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿es eso lo que hay en nuestros corazones? Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se priven de nada. Espera, un momento, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Mejor vive tu vida desde la juventud a la luz de que hay una eternidad. A la luz de que no es que voy a disfrutar todo en esta tierra, porque al final realmente no hay disfrute verdadero. El mundo ofrece es pecado y maldad lejos de Dios, y esto te va a saciar y esto te va a llenar. Es la verdad. ¿Alguien lo ha saciado realmente? Las mujeres, las drogas, el alcohol. Al contrario, eso destruye. Oh, pero cuando Dios viene a nuestros corazones, Él sacia y llena el alma. Él transforma y cambia. Vivamos a la luz de que un día nos presentaremos delante de Dios en la eternidad. Es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés. Precisamente vayamos al capítulo 12, versículo 1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. No dejes que estar pensando en las cosas de esta vida te lleve a olvidar de que realmente debemos vivir esa a la luz de la eternidad. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Y he escuchado muchas veces a personas de edad decir, cuánto me hubiera gustado conocer de este Dios maravilloso desde mi juventud. Siento que perdí mi juventud porque al mirar hacia atrás es como un suspiro. Bueno, gracias a Dios que así sea, después de viejos hemos conocido de Cristo. Porque al final lo importante es que si no pudimos o no tuvimos la oportunidad desde jóvenes de entregarle nuestra vida a Cristo y vivir a la luz de la eternidad, pues hoy la hemos tenido y sabemos que aunque hoy partiéramos a la eternidad o aunque ya estuviéramos muy viejos, pues vida eterna es lo que Cristo nos ha regalado y tenemos una eternidad para disfrutar con nuestro Dios por siempre. Entonces, mis hermanos, aquí quiero ir al final de Eclesiastés, al final. Los últimos 2 versículos de este libro. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y lo que les decía, la conclusión está al final. Aquí culmina el relato. Si yo leo los 3 primeros capítulos de Eclesiastés, claro, no voy a entender. Ay, pero ¿qué hace eso en la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice ese tipo de cosas? ¿Por qué la Biblia dice que a veces hacer las cosas bien no terminan siendo tan buenas porque te termina yendo mal? Porque hay una conclusión y está en el capítulo 12 en los últimos 2 versículos. Aquí culmina el relato. De hecho dice, mi conclusión final es la siguiente. Aquí está el final de la película. Aquí está el final del libro. Aquí está el final de toda la escena. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Reina Valera dice, porque ese es el todo del hombre. Vive tu vida a la luz de que hay algo más grande. De hecho, no algo, alguien. Dios mismo. Y todos vamos a tener que estar delante de él. Versículo 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Si yo trabajo pensando solamente que el trabajo es en esta vida, entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tenga la oportunidad de hacer las cosas mal? Lo hago mal, porque al final nos morimos y ¿qué nos llevamos? Porque al final, pues, ¿qué tiene de malo quitarle al rico? Al final tiene demasiado, ¿no? Cuando miramos del cielo hacia abajo. Pero cuando hacemos las cosas a la luz de que todo lo que tenemos no es esta vida, todo lo que tenemos no es esta tierra, todo lo que tenemos no son cosas materiales, sino que hay salvación y vida eterna, entonces vamos a querer hacer las cosas diferente para la gloria de Dios. Esa es la realidad que nos muestra este maravilloso libro. Pero aquí es donde tenemos que ir, para mí, a la parte más importante. Porque lo que les decía al principio, hoy muchos piensan de esta manera, es que si yo creo en Dios, Dios me va a dar todo lo que yo le pida. No, mis hermanos, aunque le pidiéramos el mundo entero, realmente Dios nos quiere dar algo más grande. Y lo que les decía a mis hermanos, este pastor que decía esto, no, es que la gente necesita es un evangelio que le hable de ya, aquí, práctico, ahora.
Un evangelio que le diga a las personas que van a ser prósperos, que van a obtener dinero, que van a obtener cosas buenas en esta vida. El dinero no es pecado, las cosas de esta vida en esencia no son pecado, pero ¿cuál fue la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la enseñanza de los apóstoles? ¿Saben qué enseñó el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 16, versículo 26, y podría traer muchos versículos, pero creo que este versículo es el centro de esta verdad. El Señor Jesucristo hizo esta pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Al final, donde el mundo entero te fuera entregado en tus manos, ¿saben qué dice el Señor Jesucristo? No tienes nada. No te has beneficiado en lo absoluto, porque hay algo más importante que este mundo. Imagina que puedes obtener el mundo entero, como el de Eclesiastés. Imagina que hoy hasta Dios te permite tener toda la riqueza del mundo. Imagina que hoy puedes obtener la riqueza de los hombres más ricos, te la dan a ti. Y puedes tener todas las mujeres que quieras. Y podrías tener todos los placeres y deleites de esta vida. Imagínate que hasta Dios te permite hacer eso en un contexto donde no es pecado. Porque recordemos que en el contexto en el que es escrito este libro, un hombre podía tener varias mujeres y no era problema. Sí, debemos tener eso en contexto. Que Dios te permite disfrutar de todo lo que quieras. ¿Saben qué dijo el mismo Señor Jesucristo? No tienes nada. Porque sabes, estás mirando las cosas solo desde la perspectiva humana. Estás pensando que todo lo que es realmente bueno e importante está aquí en esta tierra. Si así fuera, el Señor Jesucristo hubiera venido a hacer eso. Si así fuera, el Señor Jesucristo hubiera venido a amontonar dinero. Si así fuera, Jesucristo hubiera tenido mujeres e hijos y mansiones. Porque si eso es realmente lo más importante. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: si tú obtienes el mundo entero, te ganas el mundo entero, te ganas la lotería, el baloto, lo que quieras. Pero sabes, no tienes nada porque ¿qué puedes dar por tu alma? ¿Qué puedes dar por tu alma? Lo que les decía, y no solamente fue la enseñanza del Señor Jesucristo, aunque fue lo que más enseñó. Un versículo que viene a mi mente, que está en el libro de Mateo. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? El verdadero tesoro estás arriba en el cielo. Háganse en tesoros es allá. Porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Si tu corazón, tu tesoro, lo que más amas, a lo que te aferras, está en esta vida, el que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que la entrega, el que dice: hay algo más grande, Señor, te entrego mi vida en esta tierra para que me dé salvación y vida eterna. Él dice: eso es lo que importa. Hay algo que valga más que tu alma, y Cristo vino a ganar nuestras almas. Eso fue lo que Él vino a ganar en esa cruz. No que tengamos aquí dinero, posesiones. Y repito, eso no es pecado, eso no es malo. Pero Jesucristo dice: hay algo más grande que el mundo entero, tu alma. Y esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta hora. ¿En dónde está mi alma? ¿En las manos de Dios? ¿En dónde está mi vida? ¿En dónde está mi corazón? ¿En esta tierra o en la eternidad? Porque Cristo fue a ganar nuestras almas en esa cruz. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, un versículo que amo. Constantemente lo repito porque me encanta de verdad. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 19. Esta fue la enseñanza de los apóstoles. Y si nuestra esperanza en Cristo, si lo que tú crees de Cristo, si lo que tú esperas de Dios es solo para esta vida, si lo que tú esperas de Cristo, de que Él te dé, solo son cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si tú quieres creer en Cristo Jesús para que Él te dé cosas de esta vida, mi hermano, mi hermana, somos los más dignos de lástima. Porque Cristo no vino para esto. Nuevamente, si Él hubiera venido para esto, Jesucristo hubiera sido el millonario, el magnate más grande de todo el mundo. Si Jesucristo hubiera venido para esto, los apóstoles, hoy estaríamos yendo por allá a visitar las mansiones de los apóstoles, los castillos de los apóstoles. ¿Cierto? Si hubiera sido para eso. Pero ¿qué tuvo el Señor Jesucristo en esta vida, en esta tierra? Dice que ni una cabeza, ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Qué tuvieron los apóstoles? El mismo apóstol Pablo es un hombre que dijo: yo estoy dispuesto a gastar lo mío, hasta desgastarme a mí mismo. ¿Qué amontonaron ellos? Anoche en un estudio que tenía lo decíamos, ni ofrenda pedían, porque no lo hacían. La única vez que Pablo pidió ofrenda fue para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Sí, a ellos también les ayudaban y les daban, pero ellos no pedían. Porque ellos entendían que lo más grande que tenían no era lo que hubiera en sus bolsillos o en su cuenta bancaria, que lo más grande que tenían era más que oro o plata, sino que era salvación y vida eterna, una eternidad con Dios, una eternidad con Jesucristo nuestro Señor a la diestra del Padre. Eso es lo que vale la pena.
Y si creemos en Cristo solo para cosas de esta vida, somos dignos de lástima. Aquí esto queda destrozado, el evangelio de la prosperidad. Cree en el Señor Jesucristo y todo te va a salir bien. Y decreta y pacta, trae dinero, porque siembra, porque Dios te va a dar más. ¿Y para qué? Si eso no llena, si eso no sacia. Mejor coloquemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo para cosas más allá de esta vida. También lo dijo el apóstol Juan, primera carta de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, versículos que creo que ya ni se predican, pues el mundo, o lo que está debajo del sol, o lo que está debajo del cielo, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y aquí es donde esto me confronta a mí personalmente. A veces creemos que bendición son las cosas materiales. Dios me ha bendecido tanto. Te hago la pregunta, ¿por qué crees que Dios te ha bendecido? ¿Porque tienes cosas materiales? Me sorprende. La Biblia dice que el placer físico, el deseo insaciable de lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Eso no proviene del Padre. ¿Cómo así? No proviene del Padre. ¿Saben por qué? Versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Lo que Dios tiene para darnos no es una casa, no es un carro, no es una cuenta bancaria, porque eso tarde o temprano se acaba. Lo que Dios tiene para darnos es salvación y vida eterna. Porque si eso es lo único que tenemos, tarde o temprano, eso que tanto anhelamos y deseamos, se acaba con el mismo mundo. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano pasamos de este mundo. Hay vida eterna, hay eternidad. Y déjenme decirles, y esa eternidad está más cerca que nunca. No importa si estamos jóvenes o viejos, porque la muerte no tiene distinción. Esa es la realidad. Hoy estamos sanos, estamos vivos, pero el día de mañana, ¿dónde estaremos? Pero si hemos creído en Cristo Jesús, Él fue el mismo que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, o el que hace la voluntad del Padre, vivirá para siempre. Mis hermanos, ese es el evangelio. Saber que hay vida después de la muerte. Saber que hay eternidad. Saber que hay mucho, mucho más allá de lo que hay en esta vida. Precisamente el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 3, justo antes de ir a morir en la cruz, unas horas antes. Esta es la noche en la que Él está comiendo con sus discípulos y habría mucho que decir, pero en este contexto el Señor Jesucristo está hablando de algo maravilloso y Él dice, les he dicho todo lo que tengo para decirles. Allá, en la casa de mi Padre, hay moradas. Hacia allá es hacia donde yo voy y es hacia allá, hacia donde los quiero llevar. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, pero hay un lugar en la eternidad para ustedes y a eso fue que yo vine a esta tierra. Y en el contexto Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, por eso es que voy a ir a morir en una cruz, para que donde yo estoy, allá en la gloria con el Padre, ustedes también puedan estar junto conmigo. Juan capítulo 14, versículo 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, para que siempre estén conmigo. Mis hermanos, y saben que lo hermoso, aunque Cristo se fue y está allá en la eternidad, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Él regresará. Él regresará por nosotros. Y aquí quiero decirlo. Y si Él no regresa pronto, tarde o temprano y más temprano que tarde, nosotros nos encontraremos con Él. Pero esa es la realidad. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Qué es lo más grande que tú tienes en esta vida? Aún para compartir con otros. Salvación y vida eterna. Cristo, su verdad, su salvación. Mis hermanos, yo lo tengo todo. Porque lo que Dios me ha regalado nadie me lo puede quitar. Las cosas de esta vida, que son cosas del mundo, hoy las tengo, mañana se pueden desaparecer. Un terremoto, una inundación, un ladrón, el Estado, ¿o no? Esta salud, esta juventud, los que estamos todavía un poquitico jóvenes, o los que están jóvenes, los adolescentes, se puede perder en un instante. ¿No es verdad? Pero lo que Dios nos ha regalado, ¿se puede perder? Absolutamente no. Vida eterna, una mansión, cielos nuevos y tierra nueva, un cuerpo glorificado. Precisamente aquí es donde quiero ir a la parte más importante.
¿Recuerdan que el libro de Eclesiastés termina con una declaración? Al final hay juicio. Al final vamos a ser juzgados por todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra. Y no importa si lo hicimos de jóvenes, porque al final ahí está. La palabra de Dios no es para los viejos. La palabra de Dios es para los jóvenes. Estamos viendo en Eclesiastés. De hecho, uno de los énfasis más grandes de Eclesiastés es que es para los jóvenes. Y hace 8 días vimos que uno de los énfasis más grandes de Proverbios es que es para los niños. La palabra de Dios es mejor dicho, para el momento desde que tenemos uso de razón, para todo momento. Es lo que decimos. Mucha gente dice, ay, no, yo no quiero la religión, yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Es que sabes, es que no es una religión, es vida. Es una vida a la luz de la palabra, desde que nacemos, desde nuestra cuna. Tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, porque al final hay un juicio. Y aquí es donde viene la gran realidad. Una vez más tengo que decirlo, si yo leo el libro de Eclesiastés, yo tengo que decir, yo he sido la persona que he perseguido la vanidad. Yo he sido la persona que he estado más enfocado en las cosas de esta vida que en la eternidad. Yo he sido la persona que tantas veces he fallado y he quitado mi mirada de Dios pensando que lo que más importa son las cosas de esta vida, que esas son las verdaderas bendiciones. Pero ¿saben cuál es el punto? El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 9, versículos 27 y 28, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Eso es real. Todos nos morimos, tarde o temprano, una sola vez, a no ser que resucitemos. Pero ¿saben qué dice el versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vino a este mundo como un ser humano para quitar nuestros pecados. Cristo vino a este mundo fue para regalarnos justicia, para que hoy entendamos que así como termina el libro de Eclesiastés, tarde o temprano todos los que están aquí presentes conmigo vamos a dar cuentas delante de Dios ante el juicio. Y te pregunto, si hoy tuvieras que darle cuentas a Dios, y me pregunto, Alex, si hoy mismo, como una vez un hombre rico, a quien le dijeron eso, necio, todo lo que amontonaste, ¿para quién? Si esta misma noche vienen a pedirte cuentas. Si a Alex vinieran a pedirle cuentas esta noche, ¿será que Alex es justo? Hermano, hermana, si Dios te llamara a cuentas, ¿tú puedes estar seguro de que te presentarás justo delante de Dios? Y espero que puedas decir al igual que conmigo, sí. No porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque Cristo nos ha regalado su justicia. Sino porque Cristo vino más allá del cielo, se introdujo bajo este cielo, debajo del sol, en esta tierra. Y murió en una cruz por estos pecadores, para que cuando a ti y a mí nos toque el turno de viajar más allá del sol, tengamos la seguridad de que no tenemos temor de enfrentarnos al juicio, porque Cristo nos ha hecho justos ante el Padre Celestial. Aun si hoy hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A eso fue que Cristo vino. Por eso fue que Cristo vino a morir, porque está bien, todos morimos, claro, porque tenemos que presentarnos ante el juicio. Pero podemos estar seguros de que ese día estaremos en pie y podremos ser declarados justos, inocentes, directo al cielo, directo a la eternidad, directo a disfrutar la verdadera herencia con Cristo. Porque así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y aquí está esta verdad preciosa: Cristo vendrá otra vez. Tarde o temprano Cristo regresará. Pero allí dice con claridad, no para ocuparse de nuestros pecados, porque Él ya lo hizo en esa cruz. Por eso era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, viniera 2 veces. Hace casi 2000 años, en una cruz, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para que la segunda vez que Él regrese, mis hermanos, ya no regrese a morir por nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Esperas a Cristo? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Porque lo más grande que Dios tiene para darnos está en la eternidad con Jesucristo. El mismo que en este mundo murió en una cruz para darnos una herencia incorruptible, una herencia perfecta. ¿Has creído en Cristo? ¿Saben, mis hermanos? La realidad que nos enseña la palabra de Dios, porque ese es el título de esta enseñanza, la realidad en la palabra. Y la realidad que nos enseña la palabra de Dios es que solamente Cristo Jesús puede hacer lo que tú y yo necesitamos. ¿Saben qué es lo más grande que tú y yo necesitamos y solo Cristo puede hacer? Que el mundo, que las cosas de esta vida se salgan de nuestro corazón. Solo Él puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón para que dejemos de mirar solo en esta vida y empezar a
poner nuestra mirada en la eternidad, en el cielo. Que aún todo lo que hagamos en esta vida, lo hagamos a la luz de la eternidad. Que ese hombre quiera serle fiel a esa esposa, que quiera tener un matrimonio hermoso y bonito, pero para la gloria de Dios. Que ese hombre quiera aún trabajar y hacer las cosas bien de manera honesta, pero para la gloria de Dios. No importando si tiene dinero o no tiene dinero. No importando si le pagaron bien o no le pagaron bien. Que podamos vivir a la luz de la eternidad, sabiendo que si Dios nos da la oportunidad de predicar, no lo hagamos por una ofrenda o por el dinero que recibimos, sino por la satisfacción de que estamos predicando a Cristo, salvación y vida eterna, y que lo más grande que Dios tiene para darnos, el premio, la recompensa, la herencia, está allá, pero solo Dios puede colocar eso en nuestros corazones. Que hasta Dios nos lleve aún a utilizar los recursos que nos ha dado, no para satisfacer los caprichos egoístas, sino hasta poder decir, Señor, ¿cómo puedo yo utilizar lo que me das para colocarlo en tus manos y vivir para tu gloria y para tu honra? ¿Cómo puedo ayudar allá al necesitado, al que pasa hambre? Solo Dios puede colocar eso en nuestros corazones, pero de manera diferente. No para ganarnos el cielo por medio de obras, sino al contrario, el reconocer que nuestra confianza y seguridad y nuestra justicia perfecta está por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón y llevarnos a entender que solo Él lo puede saciar y llenar todo. Su presencia, su espíritu, su verdad. Y que al final lo que realmente tenemos es vida eterna, vida, salvación por gracia en Cristo Jesús. Y de esta manera quisiera que termináramos diciéndole, Señor, si mi vida ha estado enfocada solo en las cosas de esta vida, cambia mi corazón. Si yo he estado desgastándome y luchando solo por cosas de esta tierra, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si mi alma no está en tus manos? Pero Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Y esto va para mí. Yo quiero decirle, Señor, te entrego todo lo que soy. Mis sueños, mis anhelos. Porque si lo único que tengo son sueños y anhelos de esta vida, Señor, cámbialos por vida eterna. Cámbialos y llévame a mirar a la luz de la eternidad, a saber que hay algo más allá de las nubes, más allá del cielo, más allá del sol. Terminemos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Perdónanos por muchas veces invocar tu santo nombre y olvidarnos que esta es la verdad. Tú, nuestro Padre, estás en los cielos. Y hacia allí es hacia donde nos llevas. Padre, perdónanos por olvidarnos que tú enviaste a tu Hijo a este mundo, a esta tierra, pero para ganar nuestras almas, para ganar nuestra salvación, no para que ganemos el mundo entero, sino al contrario, para que vayamos a este mundo y digamos, hay algo más que esta tierra, hay algo más allá de las nubes, hay algo más allá del sol. Padre, por favor, que podamos vivir a la luz de esta verdad, que no nos importe tanto las cosas de esta vida, sino que lo que nos importe realmente sea la vida eterna, que lo que tengamos para dar a otros, para compartir con otros, sea salvación y vida eterna, que esta sea la misma realidad que sacie y llene nuestros corazones, que si hemos estado buscando llenar nuestros corazones, nuestra alma, con las cosas de esta vida, perdónanos porque hoy reconocemos que nada nos ha saciado, que nada nos ha llenado, pero que seas tú inundando nuestros corazones de tu verdad. Que seas tú llevándonos cada día en esta tierra, en cada paso que damos, en cada decisión, a tomar esas decisiones, a caminar a la luz de lo eterno, de que hay algo más allá, Señor. Que tú viniste desde el cielo a la tierra para llevarnos a nosotros que estamos en la tierra al mismo cielo. Gracias por regalarnos tu justicia y que esta verdad sea la que nos sostenga en pie día tras día. Padre, te pido por mi propio corazón, guarda mi corazón de la vanidad, de las cosas del mundo, que pueda entender que tú tienes algo más grande que regalarme, pero no solamente te pido por mí y por mi corazón, te pido por la iglesia en este lugar, te pido por cada persona que a través de los medios que tú permitas escuche esta palabra, que esta palabra transforme, cambie vidas para tu gloria, para tu honra. Llévanos por favor a vivir todos los días en esta tierra a la luz de la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén.